Miércoles 15 de abril del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos. Aquí iniciamos. Los casos positivos por coronavirus en el Ecuador se cifra en 7.858. La gran mayoría de estos se mantienen estables en aislamiento domiciliario. Además, anunció que se trabaja en la recepción de los datos de las altas epidemiológicas, es decir, personas recuperadas de COVID. De 26.093 pruebas COVID tomadas en todo el país, se reportan 7.858 casos positivos y 7.756 casos descartados. De los positivos, 6.335 se mantienen estables en aislamiento domiciliario, 220 están estables en hospitales y 135 están internados con pronóstico reservado. Además, se reportan 388 fallecidos positivos y 582 muertos sospechosos de COVID. También 780 personas recibieron el alta hospitalaria y ahora se trabaja en las cifras del alta epidemiológica, es decir, las personas que ya se recuperaron del coronavirus. Para poder hacer oficial este número de altas epidemiológicas necesitamos los resultados de sus exámenes y que esos exámenes den negativo. Pero pronto, cuando tengamos ya los resultados formales, también empezaremos a contar por miles los casos de altas epidemiológicas, lo que constituye también una buena noticia. Mientras se receptan estos datos, el COE Nacional también ha avanzado en otras decisiones, por ejemplo, en lo que respecta a la especulación de servicios exequiales. Que ARCSA ha fijado ya unos techos en los precios para ataúdes, para crematorios y para los servicios funerarios. En horas de la tarde vamos a publicar ya este cuadro general. Además, al momento se informó que debido al temporal invernal que se registra en varias zonas del país, se han activado los servicios de emergencia vial para garantizar la seguridad en las carreteras. Que por esas carreteras se sigan moviendo los alimentos, las medicinas, los insumos médicos, los reactivos y también los sectores estratégicos que siguen en funcionamiento. Informó Carolina Basante. 7 son las provincias que tienen el mayor número de contagios de coronavirus y su cifra sigue aumentando, hecho que preocupa a las autoridades ya que la propagación es comunitaria. En el siguiente reportaje les contamos cómo se ha propagado el virus en estos sectores. Los casos positivos de coronavirus en el país siguen ascendiendo pese a las medidas tomadas por el gobierno nacional para tratar de frenar la propagación del virus, que en varias provincias ha pasado a ser ya comunitaria. Seguimos viendo personas que transitan sin los respectivos elementos de protección como mascarillas, que en toque de queda están en las calles todavía. El día de ayer solamente en una parroquia de Puerto Rico tuvimos 11 detenidos por incumplir el toque de queda. La cifra más alarmante fue la del viernes 10 de abril, cuando el Ministerio de Gobierno informó que el número de contagiados habría ascendido a 7.161 casos, es decir, 2.196 casos más que el jueves 9 de abril, donde el número fue de 4.965 personas con COVID-19. Las provincias que mayor afectación han tenido y donde los casos siguen en aumento son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Azuay, El Oro y Cañar. Ponga atención cómo se ha ido incrementando los casos en 5 días, desde el 10 de abril hasta el miércoles 15. En Guayas, la provincia más afectada el viernes 10 de abril, se registraron 5.281 casos y ya el miércoles 15, 5.551 casos de COVID-19. A esta provincia le sigue Pichincha. El viernes 10 de abril registró 579 casos y el miércoles 15 de abril 674 casos. Los Ríos registró el 10 de abril 226 casos y el miércoles 15 de abril 255 casos. En Manabí el 10 de abril se registraron 188 y ya el miércoles 15 ascendió a 227 casos. En Azuay el viernes 10 se registraron 151 y ya el miércoles 15 200 casos. En El Oro se registraron el viernes 10 de abril 137 casos y ya para el miércoles 15 se registraron 183 casos. En El Cañar, el viernes 10 de abril se registraron 90 casos y ya el miércoles 15 se registraron 105.
Con respecto a los fallecidos, el 10 de abril fue de 297 y al miércoles 15, 5 días después, se han incrementado a 388 víctimas mortales, es decir, 91 personas dejaron de existir en este lapso. A decir del gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza, el incremento de casos en su provincia preocupa. Estamos trabajando en un protocolo que le vamos a aplicar. Lo ideal es poder contar con centros de aislamiento en todos los entornos. Estos centros de aislamiento van a atender a las personas que tienen síntomas leves. En las demás provincias, sus autoridades han incrementado las medidas para frenar los contagios, informó Patricia Aldaz. La ministra María Paula Romo reiteró que las 200.000 pruebas rápidas de diagnóstico del COVID-19 están llegando por etapas y no pueden venderse libremente como se está ofertando en las redes sociales. Sobre las pruebas para detectar el COVID-19, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que un porcentaje ya han sido distribuidas a los laboratorios públicos y de varias universidades. La cifra exacta son 200.000, entiendo que sí, que están proyectados para llegar al país en los próximos días por etapas, pero ya la primera parte llegó y fueron distribuidas a los laboratorios del INSPI en Quito, en Guayaquil y Cuenca. Señaló que las pruebas rápidas son prioridad para los médicos y uniformados que trabajan en la primera línea de emergencia. Son pruebas que solamente tienen sentido si se aplican algunas semanas después de que la población ha estado expuesta al virus. Este tipo de prueba, explica el epidemiólogo Daniel Simancas, determina quién ha desarrollado algún tipo de anticuerpos frente al virus. El resultado se entrega en 4 horas y en el país se realizan 1.400 pruebas diarias. Es saber si la persona tuvo la enfermedad y registrarla o clasificarla como una persona que ya ha adquirido la inmunidad, podría reintegrarse a trabajar en las actividades hospitalarias, en caso de militares, de policías. Mientras que la prueba PCR se la conoce como la prueba de oro, que diagnostica para saber quién tiene la enfermedad y debe aislarse. PCR es la mejor prueba, lo está haciendo el país, no lo hace en la cantidad que debería. Ha adquirido un nuevo equipo que también es Gold Standard, que va a hacer muchas más pruebas de las que se está haciendo por día. Aunque en las dos pruebas se utiliza la misma metodología diagnóstica de biología molecular, tiene resultados distintos. De ahí la importancia de evitar comprar pruebas a través de las redes sociales por fuera del sistema de salud. Una falsa sensación de confianza o, al contrario, una sensación de que si doy positivo en ese tipo de pruebas, tengo que ir al sistema de emergencias y puedo saturar los hospitales. Informó Priscila Cadena. Varios ministros de Estado visitaron la provincia de Chimborazo para recorrer casas de salud y realizar una evaluación de la situación actual de la pandemia. El municipio de Riobamba entregará 5.000 pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública. Varios ministros de Estado visitaron la provincia de Chimborazo, recorrieron los hospitales centinelas como el General Docente y del Instituto de Seguridad Social. Carlos Ceballos, ministro de Salud, aseguró que al menos estas 2 casas asistenciales no se han desbordado. En términos de planificación de todo el componente de salud acá, de infraestructura, les aseguro que hay el suficiente talento humano, la suficiente infraestructura, número de camas, número de ventiladores. Ante la problemática de los migrantes, quienes han llegado del Guayas hasta Chimborazo contagiados y no se han dejado realizar el triaje, el ministro Juan Roldán dijo que necesitan el apoyo de los líderes de comunidades. Lo que hacemos es decir la verdad desde que llegamos al poder. Si es que las personas, lamentablemente, en algunas comunidades no se dejan hacer un triaje, no dejan que los médicos ingresen y fallecen, nosotros no podemos hacer nada. Ahí necesitamos que los líderes responsables hagan su trabajo y permitan que entre el ministerio. Mientras tanto, el municipio de Riobamba entregará más de 5.000 pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública. No olvidemos que las pruebas rápidas aproximadamente en 7 días ya estarán aquí en la ciudad de Riobamba y aspiremos que todo esto redunde en los esfuerzos que estamos haciendo. El ministro de Salud dijo que estas pruebas rápidas serán canalizadas por parte de esta cartera de Estado y serán aplicadas en zonas más vulnerables. Las pruebas rápidas las vamos a receptar, el Ministerio de Salud va a ser el ente rector que recepte estas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas se van a aplicar a las poblaciones que más los necesiten.
por la evaluación en uno de los hospitales en cuanto a la atención médica diaria en casos de COVID, se informó que en Chimborazo se estaría estabilizando la curva. Nosotros tenemos la certeza de que en Chimborazo la situación se está estabilizando. Y además han bajado muy fuertemente, pero muy fuertemente la utilización de la emergencia, muy fuertemente. Pasamos de 60 casos en este hospital en un día a 8. Mientras tanto, las cifras hasta el momento han subido a 90 casos positivos, 957 en aislamiento y 18 personas fallecidas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Los casos confirmados de personas con COVID-19 en las islas se incrementó a 72. Así lo dio a conocer el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial Galápagos. La cifra aumentó por los 48 casos positivos registrados en un barco que se encuentra en la isla Baltra. El Comité de Operaciones de Emergencia de Galápagos informó que subieron a 72 los casos de coronavirus en la provincia, luego de que se confirmara el contagio de 48 tripulantes del barco Flora, que permanecería en la isla Baltra. En un comunicado emitido por el COE de Galápagos, se informa que se realizó el análisis de coronavirus a 69 tripulantes, de los cuales el Ministerio de Salud Pública confirmó 48 casos positivos para COVID-19, quienes continúan manteniendo el aislamiento y cuarentena respectiva a bordo de la embarcación. En el comunicado se menciona además que conforme a las muestras procesadas dentro de la provincia, se tendrían 22 casos confirmados, mismos que se encontrarían distribuidos en la isla Isabela 3, Santa Cruz 13 y San Cristóbal 6. Con respecto a los 2 casos adicionales confirmados en el continente, uno habría fallecido y el otro continuaría en tratamiento. Informó Patricia Aldaz. Recorremos el país. En la provincia de Los Ríos, 51 pacientes con COVID-19 fueron dados de alta en varias casas de salud. El mayor número de afectados se registran entre los 40 a 50 años. No tengo palabras para expresar porque aquí en este hospital a mí me han tratado muy bien. Me voy agradecida con ellos, con Dios, el director del hospital, el doctor Fernando Plúas. Yo me siento bien recuperado de mi enfermedad y voy contento a mi casa. Es el testimonio de pacientes que dieron positivo para COVID y que han logrado una recuperación para volver a sus hogares, a continuar con el aislamiento. Son 51 personas, entre hombres y mujeres, que en un 70% registran una recuperación en edades entre los 40 y 50 años, mientras que los adultos mayores entre 70 y 80 años ocupan un 5% de los recuperados. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se dedican? ¿Cómo se entregan para salvar vidas? Son mis héroes. En la provincia de Los Ríos, a excepción de Pueblo Viejo, todos los cantones presentan casos de COVID, siendo Babahoyo, con más de 100 casos, la población más afectada, mientras Quevedo supera los 60 casos. La unidad móvil que se encontraba en el Hospital Martín y Casa fue trasladada hasta el Hospital Sagrado Corazón de Quevedo, cuya demanda de atención va en aumento. Pero esto no significa que la curva se haya aplanado en Babahoyo. Cada día se registran nuevos casos en los hospitales Martín y Casa e IES de la ciudad, que son considerados hospitales COVID. Se ha asignado $4.334.000 al Hospital Martín y Casa para que pueda comprar más medicina, más insumos y adecuar las áreas de acuerdo a la necesidad. Con 500 camas sensables al momento tenemos un 75 a 80% de ocupación de camas en un cantón Babahoyo. Hasta la capital riocense llegó una clínica móvil, una ambulancia que cuenta con unidad de cuidados intensivos. El gobernador gestionó la donación de 2 ambulancias por parte de la Cruz Roja para los cantones Buena Fe y Quevedo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La situación en los centros penitenciarios a nivel nacional se mantiene con 0 casos de coronavirus. El agente de seguridad penitenciario que dio positivo en el centro de detención provisional del Inca fue aislado al igual que sus compañeros de guardia. Para evitar que el virus ingrese en los centros penitenciarios se cumplen con todos los protocolos de seguridad y sanidad
Y por ahora no hay casos confirmados de personas privadas de la libertad que hayan sido contagiadas, aunque están a la espera de resultados de algunas pruebas hechas por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud Pública hasta la presente fecha no nos ha confirmado ningún caso positivo de COVID-19 en las personas privadas de la libertad. Sin embargo, se han realizado varias pruebas y testeos en al menos 4 centros de privación de la libertad. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad indicó que cerca de 3.000 sentenciados han cumplido con el 60% de la pena, que coordina con las entidades respectivas para agilitar las prelibertades. Estamos realizando las coordinaciones respectivas con el Consejo de la Judicatura y los jueces de garantías penitenciarias a fin de que puedan despachar de manera digital y sobre la base del análisis mediante videoconferencias el trámite correspondiente de las personas que se acogen a este beneficio. Edmundo Moncayo expresó que no depende de la SNAI otorgar la libertad a personas con boletas de apremio que si están privadas de la libertad es por orden judicial. Para proceder a poner en libertad a estas personas necesitamos la orden de excarcelamiento de todos los jueces. Estamos activados en ese sentido y coordinados con los jueces de todo el país a fin de que ellos puedan comenzar a despachar este tipo de trámites. Moncayo indicó que en el caso del agente de seguridad penitenciaria que dio positivo para COVID-19 en el CDP del Inca, se tomaron todas las medidas con el apoyo del Ministerio de Salud. En el centro penitenciario están 1.400 personas por diferentes delitos y no hay más casos confirmados. Todo el grupo de guardia al cual pertenecía el agente positivo fue separado para que realicen la cuarentena respectiva. Además, desde el día de hoy empiezan a trabajar las brigadas médicas para examinar a las personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Provisional del Inca. Por ahora las cárceles están libres del COVID y esperan que las cosas no cambien. En Quito informó Iván Casamen. Más de 200 pacientes renales han fallecido en 4 provincias del país víctimas del COVID-19. Varios de estos centros de diálisis se declaran impagos por parte del Ministerio de Salud. 8 centros de diálisis denuncian estar a punto de colapsar por falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública. Estas unidades están ubicadas en Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabí. La deuda sobrepasaría los $4 millones por 9 meses de servicio. Los más afectados por esta situación son los miles de pacientes renales. Soy una representante de una paciente renal y decirle que en las clínicas de diálisis no existen los insumos necesarios para la protección de los pacientes. Hago un llamado a todas las autoridades, a todos los compañeros, a todas las personas que me conocen. Se los pido así, por el amor de Dios, hagamos algo. La gente se está muriendo. La gente se está muriendo por no dializarse. Más de 200 pacientes han fallecido solo en 2 semanas, víctimas del COVID-19 y por falta de diálisis. Esto empeoró sus estados de salud, ya que el virus aumenta su letalidad en personas que padecen enfermedades catastróficas. Estamos tan preocupados que calculamos que para fines de este mes serán más de 600 las personas con insuficiencia renal crónica que habrán perdido la vida por no dializarse y víctimas de esta pandemia. En las mencionadas casas de salud, actualmente existe más del 60% de ausentismo laboral. Asimismo, 150 empleados entre enfermeras y médicos están contagiados de coronavirus. En realidad estamos llegando a una crisis general. No tenemos recursos económicos para pagarle a nuestros trabajadores. Nosotros no contamos ni con mascarillas, ni con guantes, ni con trajes, ni con visores para protegernos, nada. Estamos totalmente expuestos. Porque sin equipos de protección, ¿cómo podemos atender? Nosotros no sabemos qué paciente llega con COVID y quién no. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que ya se han destinado los fondos para la cancelación de los centros de diálisis del país. Me cercioraré de que estén incluidas ahí las clínicas de diálisis, pero le puedo decir que varios millones de dólares se cancelaron hace semanas para que los proveedores privados puedan seguir haciendo su trabajo en salud. Sin embargo, con estos montos solo les habrían cancelado a 2 unidades. Informó Jorge Salazar.
Una fundación señala que no existiría impedimento legal para que el menor ecuatoriano varado en Perú pueda reencontrarse con su madre. Sin embargo, la situación se torna cada vez más grave debido a la emergencia sanitaria que viven ambos países. Hola, mami. Aquí mi papi está enfermo. En la anterior entrega les contamos sobre el drama que está viviendo este pequeño de 7 años, a quien llamamos Ángel. Se encuentra varado en Tumbes, Perú, y no puede reencontrarse con su madre desde hace días. Solo como se llama que me venga a ver. Mi papi dice que está con coronavirus, no sé. Ahorita ya está María. La madre y el niño son guayaquileños, pero el padre de Ángel es peruano. El menor acompañó a su progenitor por motivos de trabajo a la frontera de Ecuador con Perú, pero fue internado en un hospital de Tumbes tras dar positivo para coronavirus. Ahora el menor está solo y al cuidado de conocidos. No me da respuesta de mi hijo, por favor, ayúdeme. Alexandra, la madre del pequeño, está en Ecuador. Al encontrarse en territorio patrio, la distancia que ha decidido adoptar es la más cerca que le permite estar al lado de su pequeño. Es por ello que se encuentra en Huaquillas, en donde a la primera luz verde que le brinden las autoridades, afirma, correrá a abrazar a su primogénito. Al momento, una fundación ecuatoriana está ayudando a Alexandra y esperan los permisos peruanos para trasladar al niño hacia Guayaquil en los próximos días. Sin embargo, la situación se torna cada vez más grave debido a la emergencia sanitaria que viven ambos países. 5 días que no hemos recibido ni una sola llamada de las autoridades. Si bien medios internacionales señalaban que existió una complicación legal al tener el padre la patria potestad del niño, la fundación que acompaña a la madre asegura que esto sería falso. No hay ningún documento que pruebe aquello, jamás ha habido una audiencia de patria potestad ni en el país de Perú, ni en Ecuador. Este noticiero se contactó de forma directa con la cónsul de Ecuador en Tumbes, Edith Espino. Sin embargo, nos informó que por motivos de tiempo no nos puede atender. A pesar de ello, este espacio queda abierto para que las autoridades puedan hacer uso del mismo, con el fin de clarificar la situación del menor. Informó Ismenia Solórzano. En caravana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito y de control metropolitano, conjuntamente con la Intendencia de Pichincha, ejecutaron un mega operativo. Recorrieron las principales calles de varios sectores del Valle de los Chillos, en donde se han registrado denuncias por el incumplimiento de varias medidas. Estamos enfocados en espacios públicos, presuntas especulaciones en los locales y también revisar el tema de las placas y el tema del uso de las mascarillas de los usuarios. Ante las constantes denuncias por la especulación en los precios de los productos de primera necesidad, autoridades recorrieron tiendas y micromercados de las parroquias de Pintag y Amaguaña, realizando un exhorto. Para no hacer detenciones a estas personas, es preferible que expongan los precios y no generar este tipo de detenciones, que en esta emergencia lo que hace es complicar un poco más las cosas. Sin embargo, durante el operativo se registraron altercados y enfrentamientos entre comerciantes y los agentes de control metropolitano. La norma establece que se puede vender productos al interior del establecimiento y está prohibido exhibirlos en el espacio público. Propietarios de tiendas calificaron de abusivo e ilegal la retención de sus productos. Aseguraban que contaban con todos los permisos necesarios. ¿Por qué se va? Aquí nosotros tenemos permisos, por favor. Señor, yo tengo permisos. Comerciantes rechazaron que las autoridades encargadas de estos decomisos no les brindaran explicación alguna en torno a qué contravención estarían violando o cómo pueden hacer para recuperar sus productos pese a contar con los permisos. Por el contrario, solo hicieron que corran detrás de los camiones. Al buscar una explicación por parte de las autoridades ante el accionar de los agentes, esta fue la respuesta. Bueno, eso deberá responder la Secretaría de Seguridad y el equipo del municipio de Quito que hace ese tipo de retenciones. Justamente al finalizar este operativo vamos a tener alguna reunión, vamos a dar nuestras sugerencias al respecto. También solicitamos una entrevista con la Secretaría de Seguridad y estamos a la espera. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras que en el puerto principal, 2 personas fueron detenidas en el mercado de Sauces 9 por especulación de precios de los víveres. Autoridades de control mencionaron los números de WhatsApp para que la ciudadanía pueda denunciar los hechos.
Ante la presencia del funcionario de control, los ciudadanos se animaron a denunciar en forma directa. Así, se detectó a quien se encontraba cobrando $1 por la libra de cebolla colorada. Ya, pero si usted va a traer, corre el riesgo de que yo me lo lleve detenido por especulación. Tenga la bondad de tenerlo aquí. Al mismo tiempo se conoció la existencia de un comerciante de carnes quien estaba laborando con una balanza adulterada y por este motivo no estaba entregando el peso justo. Y logramos determinar que el señor efectivamente alterado la balanza, estaba engañando a la gente. De la misma manera el señor ha estado cobrando los precios altos, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Aproximadamente esto sería un engaño, ¿no? Una estafa. Entonces más o menos aproximadamente le darán unos 3 años de prisión al señor. Los dos comerciantes detenidos durante la mañana de este miércoles, el intendente asegura que son más de 55 personas quienes fueron llevadas a prisión en la ciudad de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. Hemos pedido apoyo también a los comisarios de cantones porque sabemos que la problemática más radica en la ciudad de Guayaquil. Entonces comisarios de cantones vienen a colaborar a los comisarios de Guayaquil. Pero eso no quiere decir que los comisarios de cantones dejan abandonados sus cantones. El funcionario insistió a la ciudadanía para hacer sus denuncias mediante mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 09 39 23 08 24. Además, el 09 98 07 01 75. No olvide que su denuncia debe contener los siguientes datos: dirección de los hechos, nombre y número del denunciante, algo que es opcional, y además detalles de la situación presentada. Hay personal de la Intendencia que las está receptando y pues que está derivando a la autoridad competente para que pueda ejercer según el distrito al que pertenezca este lugar. Informó José Morales. En Quito, en un 40% se habría reducido el número de personas que se concentraban en el interior del mercado de San Roque. Esto tras la nueva disposición de restricción de ingreso a este centro de abasto. Las autoridades mencionaron que custodiarán de manera permanente el lugar mientras dure el estado de emergencia en el país. Así lucieron los alrededores del mercado de San Roque, 2 días después de dispuesta la nueva restricción de ingreso en el sitio. Las calles Loja y Cumandá, espacios que por años fueron ocupados por ventas ambulantes, ahora están valladas. Además, se instalaron varios puestos de control de entrada de vehículos de carga. Para que solamente ingresen mayoristas y evitar la venta al menudeo. Se habilitó un solo ingreso peatonal, con el objetivo de reducir el número de personas que habitualmente se concentraban en el mercado, con lo cual se espera evitar posibles contagios de coronavirus. Tenemos una reducción de al menos el 40% de los clientes habituales que habían. Antes se veía totalmente abarrotado de personas, ahora vemos que ha disminuido y hay más orden y hay más organización. 74 policías con equipos logísticos, la ayuda de militares y 20 agentes metropolitanos custodian el centro de abasto, pues aún existen grupos de personas que intentan irrespetar las normas de seguridad sanitaria. El problema más crítico es con los estibadores, que son aproximadamente 500 y de los cuales se ha conversado para que puedan entrar por turnos a trabajar. Esto junto a operativos de control en las distintas vías de la urbe, los cuales ya han dejado ciudadanos sancionados. En cuanto al toque de queda, tenemos 1.920 sancionados por primera vez, 54 por segunda vez. Las autoridades señalaron que existen denuncias que en varias zonas del sur y norte de la capital continúan infringiéndose las normas debido al estado de emergencia, por lo que advierten, realizarán operativos de control en los próximos días. Informó Sofía Vintimilla. Nuevas herramientas tecnológicas se suman para la lucha contra el COVID-19. Las cámaras térmicas ayudan a medir la temperatura de varias personas en sitios concurridos. En nuestro país, varias empresas y supermercados cuentan con esta nueva herramienta. Las cámaras térmicas cuentan con un algoritmo de inteligencia artificial. Pueden medir la temperatura corporal de las personas a distancia utilizando tecnología no invasiva, herramienta que está siendo utilizada en varios lugares de tránsito para luchar contra la propagación del COVID-19. Detecta el rostro automáticamente, independientemente si es que se encuentra con gorra, con gafas, con mascarilla en este caso, y realizar una medición de la temperatura corporal con una precisión de más o menos 0.3 grados. En nuestro país, algunas empresas privadas, supermercados y centros militares están utilizando esta nueva tecnología china,
que requiere de un sistema de monitoreo donde se puede visualizar la temperatura de cada persona. De esta manera permite detectar a las que presentan fiebre, uno de los síntomas del COVID-19. Y así el momento que se genere o que pase alguna persona con temperatura elevada, tenga la visualización, aparte de una alerta sonora que se puede generar. Las cámaras cuentan con lentes infrarrojos que miden y elaboran un mapa del calor. El alcance puede llegar a controlar 30 personas por segundo. 80 a 100 personas. Tranquilamente todas son tomadas la temperatura mientras van caminando normalmente. En algunos países se está implementando en los aeropuertos y hospitales. La idea es que personal de salud y de seguridad evite tener contacto con posibles pacientes. La empresa busca alianzas con el gobierno. Ya tratando de tener acercamientos con el gobierno o con los gobiernos locales, que son los municipios también que son los encargados de manejar la emergencia local, ¿no? Cabe recalcar que este tipo de herramientas solo sería... Regresamos en el Comercio TV. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para dar detalles de la situación económica del país, las estrategias del gobierno para enfrentar la crisis y las leyes que se enviarán a la legislatura fueron los temas tratados. Por eso es. Una radiografía de la situación económica del país fue presentada por el ministro Richard Martínez a los legisladores. Dejó claro que el panorama es complicado. El gobierno tiene un plan, pero aún no los recursos. Tenemos una diferencia de ingresos de 7.000 millones, una diferencia de gastos de 1.700 millones y un déficit que se incrementa en 5.200 millones de dólares. En este momento tenemos una brecha de financiamiento de 3.800 millones de dólares. Para cubrir el déficit se necesitará el apoyo externo, más financiamiento. Por eso es que he mencionado que nuestra estrategia es salir a buscar recursos y recursos adicionales, que existe total comprensión de la magnitud de la crisis que esto representa para el Ecuador, con una condición de vulnerabilidad mucho más fuerte que otros países. Por eso se está negociando un apoyo adicional de organismos como el Banco Mundial y la CAF. Aunque la deuda que ahora se mantiene será renegociada y esta semana se esperan 123 millones de multilaterales. Porque esto es específicamente relacionado con la emergencia que estamos viviendo. Por otro lado, también está previsto el envío de una ley de emergencia humanitaria, junto con una reforma al Código de las Finanzas Públicas. Sobre estas normas, adelantó algo de su contenido. Hay 5 cosas que se han planteado en la ley. Primero es la protección a la educación. Luego tenemos el congelamiento de la tarifa por servicios básicos, que también consta en la ley, evitar el desahucio de inquilinato durante el periodo posterior a la ley, prohibición de terminación de pólizas por salud de mora, la cobertura de salud y demás prestaciones del IES. Martínez se mostró abierto a los cambios que se hagan dentro de la legislatura en esta ley que aspira a recaudar 900 millones de dólares, pero no dio fecha del envío de la norma. También despejó dudas de varios legisladores, una de ellas referentes al pago de los intereses de los bonos. Bonos que no se debían haber pagado, porque esos 320 millones de dólares que hoy le hace falta al país no se debieron haber pagado. Como gobierno nosotros tenemos que precautelar que no se afecte el futuro del país. La intervención de Martínez se extendió por más de 5 horas. La sesión del Pleno continuó con las comparecencias de otras 2 autoridades del Frente Económico, informó Carolina Basante. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, solicitó a la Asamblea Nacional y al Gobierno Central que se exonere de la contribución planteada por el Ejecutivo a los empresarios y trabajadores de Guayaquil. Para desinfectar su casa, quiere desinfectar su barrio. El anuncio lo realizó en medio de su acostumbrado enlace radial de cada miércoles. En dicha cita, la funcionaria hizo su llamado a los poderes ejecutivo y legislativo para que a Guayaquil se la exonere de esa contribución. Y le digo a la Asamblea Nacional que Guayaquil debe quedar fuera de cualquier medida económica que le tome plata, que le saque plata, que le pida plata a las empresas que dan trabajo y a los trabajadores que viven de su trabajo. La alcaldesa brindó detalles sobre las tareas que se llevan a cabo en medio de la emergencia sanitaria. Entre ellas se destaca la visita puerta a puerta que está realizando en los barrios con todo un contingente humanitario. Recorridos con los cuales se pretende realizar pruebas del COVID a domicilio. Llegar a los barrios para detectar los casos de COVID en su etapa inicial, en su etapa intermedia o en su etapa más grave.
Llegamos con, primero, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 50 médicos, 30 enfermeras, fumigación intra y extradomiciliaria, con los Hércules para lavar las calles, avenidas y todas las aceras de ese barrio. Hasta la actualidad, la alcaldesa manifestó que se continúa en la lucha contra la pandemia que tiene a Guayaquil como la ciudad más afectada del Ecuador. Y hemos aprobado también mandar a hacer 2,5 millones de mascarillas por parte de una fundación, Fundación Acción Solidaria, donde trabajan mujeres sin empleo. Informó José Morales. Ecuador no está contemplado en la aprobación de recursos del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda tras la crisis por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los exministros de Economía, Mauricio Pozo y Carlos de la Torre, argumentan que no están cerradas todas las puertas. El anuncio del Fondo Monetario Internacional FMI se concretó. Con esto, 25 países considerados como pobres se beneficiarán de la aprobación de fondos para aliviar sus deudas y, al contrario, puedan dirigir esos recursos a combatir la pandemia del coronavirus. Ecuador no está contemplado en este grupo. Mauricio Pozo, exministro de Economía, sabe por qué. El Ecuador es considerado un país de ingreso medio. Los países pobres son mayoritariamente los africanos en América Latina, Haití. Países con ingresos per cápita inferiores a $1,000 o un poco superiores a $1,000. El Ecuador tiene $6,000 de ingreso per cápita anual. Sin embargo, para Carlos de la Torre, también exministro de Economía, esto no significa que las puertas estén cerradas para nuestro país. Si bien el Ecuador no se ha incluido en una lista en la que se estaría reduciendo significativamente su deuda, existe el ambiente favorable y el apoyo de los multilaterales para que se pueda ahora sí renegociar la deuda en términos que le resulten al país convenientes para poder, por un lado, disponer de la liquidez inmediata en esta coyuntura compleja y, segundo, poder cumplir con los acreedores. Pozo ve con buenos ojos el pago de $300 millones como parte de la deuda, con el fin de obtener más líneas de crédito. Sin embargo, esto no quiere decir que no se busque un arreglo, que no se busque una reestructuración. Ojalá que nos permita unos 2-3 años no pagar intereses ni capital, de tal suerte de liberar fondos para poder atender la crisis que tenemos. Fíjese que solo por intereses anualmente pagamos cerca de $4,000 millones. De la Torre tiene otra lectura oponiéndose a ese pago, porque ya habría existido un pronunciamiento de los multilaterales días antes para una renegociación. Esta situación es lo que lleva a preguntarse qué es lo que motivó a realizar este pago innecesario cuando había otros caminos. Uno de esos era la negociación o postergación de este pago, y por otro lado, el mismo país pudo haber recomprado su deuda debido a los altísimos descuentos que estaban dándose sobre los bonos ecuatorianos en las semanas anteriores. Informó Héctor Romero.